Compañeros, si se quieren ir acercando. Bueno, buenas tardes. Para los que no estaban al tanto de algunas actividades que venimos haciendo, les cuento. Bueno, yo soy enfermera de este hospital desde hace casi 30 años. Fui delegada de la Junta Interna de ATE durante 6 años. Y bueno, un poco llevada por lo que uno iba leyendo, que estaba pasando con los modelos productivos que se estaban instalando en nuestro país y en otros países de América, del mundo. Desde el año 2011 empezamos con la Junta Interna de ATE a hacer distintas charlas, distintos ateneos en el hospital, donde se comenzara a poner sobre la mesa lo que estaba pasando con los modelos productivos, ya sea de la agroindustria, de la minería a cielo abierto, y en este caso que vamos a tratar de hablar hoy sobre las megafactorías de cerdos. Un poco la idea era no correr siempre detrás de lo urgente, como en este caso estamos haciendo. Siempre nos hacen correr detrás de lo urgente, que es el salario, y por supuesto hay que hacerlo, de las condiciones de trabajo, pero no queremos que lo importante se vaya quedando en el camino. En esas charlas, que están todas grabadas, subidas a YouTube, las pueden compartir, ver, difundir. Vinieron profesionales de Chaco, vinieron profesionales de Córdoba, de Rosario, de la Universidad de La Plata, vinieron damnificados, vinieron maestras de escuelas fumigadas. Hicimos en las aulas de este hospital una muestra de los dibujos de una maestra fumigada, Ana Zabaloy, que finalmente después falleció de un cáncer. Y lamentablemente desde el hospital no hemos tenido una respuesta para hacerse cargo de manera activa sobre esta temática. Creemos que es imposible pensar que millones de kilos o litros de tóxicos tirados al ambiente, al agua, al aire, en los alimentos, algunos de manera directa y otros de manera indirecta, no estén haciendo mella en la salud de los adultos y de los niños. Y en los terrenos, por supuesto. Es imposible pensar que en un territorio enfermo podamos tener personas sanas. Y somos parte de lo mismo, de la misma naturaleza. Hemos hecho la presentación ya hace unos años con el doctor Damián Marino de la Universidad de La Plata, que ha venido en 2 o 3 oportunidades también a dar a conocer sus investigaciones, para que en el hospital se ponga finalmente un laboratorio de pesquisa de pesticidas. Lamentablemente sin respuesta. Yo no me quiero extender más, pero la verdad que el año pasado, debido a la pandemia, no pudimos hacer, por razones obvias, la actividad que venimos haciendo ya desde hace una década, en un aula como corresponde, como correspondería recibirlos a ustedes para que presenten o para que puedan hablar en un ámbito mejor. Pero también creemos que es adecuada en medio de una lucha de trabajadores, porque somos los trabajadores los que finalmente nos terminamos ocupando siempre de estos temas. Así que en el día de hoy tenemos acá el placer de abrir este tema sobre las megafactorías de cerdos que se piensan instalar en el país. Algo que es realmente ecocida, y no solamente por los chanchitos que morirían, sino por el efecto que causaría en el medio ambiente, y porque sabemos que también es el riesgo de futuras pandemias. Así que bueno, los dejo. Nos acompañan hoy Paula Pantano, que es antropóloga, Juan García, que es profesor de Historia y de Tribuna Ambiental,
y Guillermo Folguera, que es doctor en biología y filósofo. Así que, bueno, no sé, Guillermo, si quieres empezar vos, tenemos 20 minutos. Bueno, quiero agradecer la invitación acá y bueno, en primer lugar, transmitirles mi solidaridad con la huelga y el deseo de que bueno, en el comienzo de este 2021 puedan llevar esta movilización a la victoria y que sea también un impulso para todas las luchas de los compañeros de la salud en todo el país. Dicho esto, que me parece muy importante porque este ámbito de movilización, de debate, creo que es propicio para estos debates que estamos llevando adelante, vamos un poco al tema de hoy. Bueno, yo quería arrancar por algo que pasó ayer. Ayer en Luján, 200 vecinos del municipio ocuparon el municipio. ¿Y por qué ocuparon el municipio? Por falta de agua, pidiendo camiones cisternas, bomba de agua, agua potable, asistencia de agua para los barrios. O sea, agua, algo fundamental. En medio de una pandemia no se puede lavarse las manos en Luján. Cuando uno mira un poquito, Marcos Paz sin agua, todo el oeste de Gran Buenos Aires sin agua, la zona norte también distritos importantes con falta de agua, y un problema nacional. En Chaco, en Puerto Tirol, están ahora sin agua. En Caleta, Olivia, hubo una movilización enorme por falta de agua, y hablando con compañeros también de Mendoza, me transmitían que hay localidades enteras de Mendoza que están sin agua. Y esto, si ustedes lo ven un poquito en contexto, si lo vemos un poquito en contexto, tiene que ver con el fenómeno ambiental quizá más relevante del año en la Argentina. Más allá de los anuncios del gobierno, lo que uno pudo ver este año en la Argentina como una expresión de la crisis, de los desequilibrios ambientales que estamos viviendo, fueron los enormes incendios que tuvieron a la ciudad de Rosario con humo durante 3 meses en el Delta, que asolaron zonas enteras de Córdoba, de Jujuy, de Chaco, de Formosa, de todo el norte del país, incluso también del litoral. Entonces, asociando esto, uno ve que estas son, digamos, no son estrictamente fenómenos naturales, sino que esta variabilidad climática de sequías extremas e inundaciones extremas se ha acentuado en los últimos años, y se ha acentuado como resultado del cambio climático a nivel internacional y también del cambio enorme en los ecosistemas que ha habido en el país como resultado de una determinada forma de uso del suelo, de uso productivo. A la sequía le siguen las inundaciones, y esto tiene una lógica. A mí me tocó vivir, por ejemplo, viviendo en Resistencia, las inundaciones del 2017, en donde 2 semanas estuvo la ciudad con metros y metros de agua, 1 metro de agua en barrios enteros que no escurría. Pero también tuvimos en Concordia, en el este del Chaco, en Formosa, con los desbordes del río Pilcomayo, etcétera. O sea que son enormes desequilibrios ambientales. ¿Y qué hay en el fondo de esto? Un campo con monte, con bosque nativo, absorbe 300 milímetros de agua de lluvia. Un campo con pasturas absorbe 150 milímetros. Y un campo plantado con soja absorbe 30 milímetros. O sea que con una lluvia de 300 milímetros, si hay 1 hectárea de monte, de bosque nativo, eso se absorbe, corre por las plantas, por el sotobosque, etc. En cambio, si ese bosque se reemplazó por la siembra de soja, eso provoca una enorme inundación. Los bosques nativos, además, cumplen un efecto de regulación de la temperatura y de regulación hídrica, que es clave
para, digamos, los ecosistemas, para regular la lluvia, los flujos de humedad, etc. Y en la Argentina estamos teniendo cientos de miles de hectáreas anuales de tala de bosques nativos, de desmonte. Y ese desmonte tiene que ver, como ustedes saben, con la expansión de la frontera agrícola, con el avance de la soja, y el avance de la soja genera además el traslado de las zonas ganaderas a zonas marginales, por ejemplo las islas del Delta. Ese traslado genera a su vez quemas y desmontes que se hacen con el objetivo de poner en producción, digamos, parte de la tierra. Y entonces el efecto que se produce es un desequilibrio ambiental muy grande. En este punto quiero referirme a lo siguiente. En la Argentina hay una ley de bosques que se suponía que venía a controlar estos desmontes, pero la ley de bosques clasifica las parcelas en tres tipos de parcelas. Rojo no se puede desmontar, amarillo se puede desmontar, amarillo no se puede desmontar, verde se habilitan cambios en el uso del suelo. Los cambios en el uso del suelo son un eufemismo para hablar de desmontes. Entonces hay una enorme zona del país en donde legalmente se permite el desmonte. Se han presentado proyectos en la Cámara de Diputados de emergencia para prohibir totalmente los desmontes, que es una medida de emergencia básica, pero no han prosperado. Y en este momento, bueno, lo que sí prosperó fue un proyecto para evitar por lo menos los cambios de uso del suelo de los terrenos que se incendian. Pero en ese proyecto no entran los cambios de uso del suelo de los terrenos que se incendiaron este año. Entonces, por ejemplo, se ha constatado en los alrededores de las grandes ciudades que se recurre a quemas voluntarias para después avanzar en proyectos inmobiliarios. Y esto es muy grave. Bueno, por la ley que se votó este año, como no es retroactiva, los terrenos quemados este año todavía no están afectados por esta reglamentación. Entonces, hay un Estado que está mirando por otro lado, teniendo una actitud de complicidad con estos negociados. Ahora, yendo un poquito al tema que nos traía hoy acá, el tema de las factorías porcinas. ¿Por qué hubo tanto rechazo a las factorías porcinas? Bueno, hay muchos motivos. Uno puede plantear en primer lugar la siguiente comparación. Si viniera Ucrania después de Chernobyl a instalar una planta nuclear en la Argentina, ¿qué le decimos? No, mirá, te explotó una planta nuclear, no, acá, mejor no, pensemos lo mejor. Bueno, viene China a externalizar su producción de cerdos que se hace en granjas industriales después de haber tenido una catástrofe ambiental, productiva y una matanza masiva de millones de cerdos por virus generados por el aumento de la circulación de virus y bacterias, por tener granjas de cerdos en donde los crían uno al lado del otro, y aumenta enormemente la circulación viral y provoca mutaciones y provoca nuevas enfermedades y provoca nuevas pandemias. Ese es el motivo por el cual China está buscando externalizar su producción. Es la crisis que tuvo en la producción de cerdos en el 2018 y en el 2019 por enfermedades que fueron producto justamente de esta forma de producción. Entonces este es un primer motivo. ¿Por qué la Argentina tiene que adoptar una forma de producción que viene de generar semejante crisis en China? Pero después hay un segundo motivo, que es el siguiente. Es un fortalecimiento de la cadena agroindustrial sobre la misma base que nos está llevando a esta crisis ambiental. Entonces, esto va a reforzar la expansión de la frontera agraria con nuevos desmontes, los negociados, digamos, del capital agroindustrial que nos están llevando a las quemas, a los desmontes a lo largo del país y que están causando esta crisis
que la que se está viviendo hoy en todo el país, que se vivió con las inundaciones, que se vive hoy con las sequías y que se vive además, digamos, con los fenómenos, digamos, que fueron asociados a este tipo de desarrollo productivo. Yo no me voy a extender en la parte, digamos, más estricta del análisis, porque a lo mejor quiero dejar eso a Guillermo, que conoce más el tema que yo, además es biólogo, pero las consecuencias sociales de adoptar esta vía de desarrollo para la Argentina es profundizar esta crisis que estamos viviendo. Y cuando hablamos de la crisis climática y de la crisis producto de este modelo productivo del capital, digamos, de las ganancias empresariales aplicadas a la agroindustria, etcétera, no estamos hablando de algo que está en el futuro. Estamos hablando de situaciones que se están viviendo hoy y que afectan a las clases sociales de manera distinta. Los trabajadores, las trabajadoras, somos los que más sufrimos las consecuencias de este deterioro ambiental, de esta crisis, del cambio climático, de las inundaciones, etcétera. Después de todo, cuando se producen estos fenómenos meteorológicos extremos, las empresas que actúan en el capital agrario van a pedir exenciones impositivas, leyes de emergencia, subsidios. En cambio, al que se le quemó la casa o perdió una heladera, no le restituyen nada. Entonces, la carga, digamos, de la crisis ambiental la están pagando los trabajadores, las trabajadoras. Y los beneficios de esta forma de producción están súper concentrados. Son de Cofco, son de las 7, 10 más grandes exportadoras del país, son de los pools de siembra, etc. Y el Estado aparece asociado a esta forma de producción, porque no hay ningún interés de parte del Estado Nacional, como acá bien lo relató la compañera en la experiencia acá de Garrahan, para desarrollar una crítica a las consecuencias sanitarias y a nivel de salud de esta forma de cultivo con la sojización, los transgénicos y los agrotóxicos. Ni siquiera se ponen a investigarlo cuando lo tienen adelante de la vista con casos y casos y casos de chicos con malformaciones, con problemas de todo orden producto de la exposición a los agrotóxicos. El SENASA clasifica todos el Roundup y todos los paquetes de agrotóxicos como libre de riego, prácticamente de libre uso. O sea que hay una complicidad estatal. Y además de esto, bueno, se arma una legislación ambiental que permite llevar adelante todos estos atropellos. Entonces los ganadores de este sistema están claros. Es el gran capital, son los gobiernos del gran capital, y por eso, bueno, es importante empezar, creo yo, a dar estos debates en este tipo de ámbitos, porque depende de nosotros, de los trabajadores, de las trabajadoras, impulsar una transformación social de fondo para terminar con esta forma contaminante de producir que nos está llevando a una crisis ambiental que tiene un alcance mundial y que está teniendo ya consecuencias que son devastadoras. Bueno, nada más y le dejo. Bueno, ahí se escucha bien. Bueno, primero arrancar por la solidaridad, también lo digo como laburante del Estado, trabajo en CONICET y en la Universidad de Buenos Aires, y el modo en el cual en las últimas décadas se nos reventó el sueldo y los derechos fue evidentemente una política activa. Así que nada, les mando un fuerte abrazo y se conecta con lo segundo que quiero decir, que es un profundo agradecimiento. Agradecimiento por la invitación que me hizo Meche, y agradecimiento porque de alguna manera son una institución, lo saben en mayor o menor medida, que de alguna manera nos conecta a diferentes personas que vivimos en el país con diferentes cuestiones, todas muy relevantes. En mi caso en particular, mi hija mayor tenía la duda respecto a diferentes profesionales que la estaban rodeando, si tenía algunos problemas o no, y finalmente fue el Garrahan el que
resolvió la situación. Así que me siento muy honrado de estar acá y lo digo con toda sinceridad. Ahora bien, cuando venía, yo no quiero solo hablar en términos de diagnóstico, porque justamente me gustaría que aprovechemos este momento a qué hacemos frente a ese diagnóstico. Por supuesto que voy a decir algunas cosas, si no coinciden, díganmela, pero el proyecto de la megafactoría de cerdo, que en principio el primer lugar donde estaría avanzando es el Impenetrable en el Chaco. Encontraron en el Impenetrable uno de los primeros lugares para entrar, una de las zonas, por lo que ahora voy a decir, más impresionantemente claras que entre un proyecto de esta magnitud. El proyecto de la megafactoría de cerdos, como pocos a mis ojos, involucró la explicitación de que no importa en lo más mínimo las consecuencias sociales y ambientales. No hay ninguna consecuencia social y ambiental que esté puesta en discusión ni a nivel internacional ni a nivel nacional. La defensa principal de este proyecto es: necesitamos dólares para una deuda impaga, y necesitamos algún tipo de ingreso rápido para mover la maquinaria de la producción de vaya a saber qué. Yo acá noté rápidamente 7 efectos en términos de salud directos que se registran con la megafactoría de cerdo. Lo que estoy diciendo no es que es terreno de discusión a nivel internacional, si lo hacen más o lo hacen menos. No hay ninguna duda respecto a lo que significa 100.000 cerdos, más o menos, que viven hacinados en un lugar. La magnitud que estamos hablando en función de 12.500 madres. La primera, obvia, es efectos de contaminación. Yo tuve oportunidad de hablar directamente con el director del hospital de Freirina, el norte de Chile, que lo deben haber visto. Freirina fue un pueblo que se rebeló también frente a la megafactoría de cerdo, pero también frente a la barrigol, y terminó echando la población. Y hablé directamente con el director de Freirina y tuve acceso a los sistemas, al informe del sistema hospitalario de Albacete, España, con un proyecto muy parecido. El primer efecto obvio es la contaminación. Contaminación de los desechos de los cerdos. Imagínense lo que son 100.000 cerdos hacinadas, ¿sí? Estamos hablando de nitrito, de nitratos, amoníaco, ácido sulfúdrico. Estamos hablando de contaminación por aire. Básicamente generan olor a mierda. Y la palabra vale, en Chile, no, que podrían usar muchas otras palabras, acuden a la palabra mierda. Mierda que produce en los recreos. Vean los casos de Freirina, que niños y niñas que se atienden acá en los recreos no pueden comer y vomitan y le dan arcadas en función de ese olor que se genera. Contaminación también en las napas de agua, en un contexto, como planteaba recién el compañero, donde si algo no nos sobra a nivel ni nacional ni internacional es agua. El otro efecto que directamente involucra a un sistema hospitalario como el de ustedes, instituciones como de ustedes, es la promesa de que la resistencia bacteriana va a seguir incrementándose. Los cerdos hacinados son muy propensos a enfermarse, con lo cual se acuden a antivirales y a antibióticos pasivos. Más o menos los cálculos los deben conocer mejor que yo. 2024-2025 ya sería una situación insostenible, aunque ya tenemos efectos claros de la resistencia bacteriana y los conocen mejor que yo. El otro, todos con barbijo, sabemos perfectamente que son megafactorías de bichos, de patógenos potenciales de que empiecen a dar vueltas al mundo. Esto que ocurrió en China, saben que Dinamarca tuvo que sacrificar no sé cuántos millones de bisones, saben que Alemania acaba de alertar una peste africana en su territorio, etcétera, etcétera. Acá no se trata de corrupciones, no se trata de modelos limpios, no hay posibilidad de tener 100.000 cerdos sin que eso sea un desastre. El otro punto que conecta directamente con lo que planteaba Meche antes es: promete más fumigaciones.
los cerdos comen maíz y soja en nuestro país y sería mayor intensidad en cuanto a fumigaciones, que lo saben perfectamente, está generando un reguero de muerte en toda la zona de Córdoba, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y norte de la provincia de Buenos Aires, que permanece en un profundo y absoluto silencio. Los otros dos puntos involucrados, antes de ir terminando, es impresionantemente el primer problema que me marcó el director del hospital de Freirina, es la salud mental. Me dijo, volvieron locos a los pobladores. Antes que los problemas físicos tuvimos que trabajar con problemas mentales. Vivir con olor a mierda, vivir lleno de moscas, vivir lleno de ratas, involucra que la gente se vuelva loca. Y esa salud que necesitamos integrar es fundamental para conocer que nadie que se está volviendo loco y vea las imágenes de las miles de moscas sobre las ventanas puede concebirse de vivir dignamente. Por eso es que van al impenetrable, por eso es que el mapa de megafactorías de cerdo están yendo a todos los territorios y todas las comunidades sacrificables de nuestro país. Y el último es un proyecto de tipo demográfico. Son proyectos que apuestan a que la gente se vaya. En España, en México y en Chile, la gente se fue de esos lugares para vivir. Y eso sabemos que se vincula directamente con las villas miseria, que después son tanto objeto en primera instancia de pandemia como la que estamos sufriendo, pero también de gatillo fácil, etcétera, etcétera. Es terrible concatenar temas, es terrible unir temas, agobia, pero si no lo hacemos en este 2021 que está empezando, no lo hacemos más. Termino con lo último, que es una pregunta que venía pensando, tratando de imaginar el laburo cotidiano de ustedes, de vuelta, que admiro, y de alguna manera se me visualizan como bomberos, como personas que están apagando los incendios que están pasando en algún lugar del país. En algún lugar me da la sensación que también tenemos que decir basta a ese lugar de trabajar sobre las consecuencias y trabajar directamente sobre las causas. La megafactoría de cerdo, como el fracking, como la megaminería, como los agronegocios, son todos potenciales generadores de daño socioambiental. Seguir trabajando sobre bomberos es tan importante como cortar el chorro de problemas que están involucrados. Les agradezco muchísimo por todo y ahora en todo caso seguimos hablando. Bueno, yo igual que mis compañeros acá les agradezco mucho la invitación y para mí es muy importante estar acompañándolos en este momento de lucha donde necesariamente tenemos que juntarnos desde los distintos sectores, apoyarnos en las diferentes luchas, porque no nos está quedando otra más que unir los diferentes grupos que nos estamos organizando en diferentes áreas para poder llevar adelante todos los reclamos y luchas que tenemos. Así que felicitaciones a todos por la lucha y los estamos acompañando. Yo un poquito voy a retomar algo que dijo Guillermo en forma de pregunta. ¿Para qué y a quién le sirve este negocio de las megafactorías porcinas? Cuando compromete un elemento tan esencial para la vida humana, no solamente para sobrevivir como seres humanos necesitamos del agua, también es fuente de vida, de bienestar y de placer. Un poco el compañero al principio contó los efectos a gran escala que puede tener las megafactorías, pero hay que pensar que la vida cotidiana de todas las comunidades, de las diferentes etnias que componen nuestro territorio, están atravesadas por el agua. El agua es transversal a nuestras vidas. Nosotros con el agua nos recreamos, comemos, nos higienizamos, tenemos actividades de dispersión, por lo cual
además de toda la contaminación y todos los efectos en la salud que puede traer tener a semejante cantidad de animales en condiciones totalmente estresantes, porque no olvidemos que el problema básicamente empieza cuando queremos producir alimentos como si estuviéramos produciendo tornillos. La producción de alimentos llevada a un grado de megafactoría es una producción industrial de alimentos, o sea, se está industrializando y mercantilizando la producción de alimentos de carne vacuna, de carne porcina, perdón. Así que en principio quiero que pensemos al agua no solamente como algo que es importante para el mundo rural, sino que también es importante en nuestras vidas cotidianas, y que esa contaminación está hoy presente en el agua que consumimos. Obviamente la temática del agua va a atravesar a los distintos sectores de la sociedad de diferentes maneras. Por supuesto no es lo mismo acá en la ciudad que, como dice Guille, en el impenetrable chaqueño. Las condiciones son totalmente diferentes. Sabemos que hoy la deforestación está corriendo la frontera territorial y que esto está afectando profundamente a los pueblos originarios. Los huichís en Formosa están siendo obligados a vivir a la vera de las rutas por las deforestaciones y las destrucciones del ecosistema donde ellos se manejan. ¿Sí? Las consecuencias de estas megafactorías un poco ya las comentaron. Ahora la pregunta fundamental es, ¿esto se está tratando de llevar adelante? Este proyecto el gobierno quiere implementarlo porque lo necesita desde su lógica del capital, pero estamos viendo que se está llegando a un extremo en términos de valores en donde la comercialización de la vida y de los elementos esenciales para la vida se está acelerando continuamente. Si bien acá todavía no sabemos los efectos ni dónde se van a localizar, aunque tenemos algunos indicios, sí tenemos muchos ejemplos de que esto no funcionó en ninguna parte del mundo. Creo que lo más importante en términos de salud es la resistencia bacteriana, que eso nos pone como especie en un grado muy alto de vulnerabilidad, no solamente a nosotros. También les propongo pensar nuestra relación con este otro que son los animales. Piensen ustedes si estamos 100.000 de nosotros encerrados en un lugar donde no podemos hacernos actividades como tuvimos ahora, por ejemplo. Estos animales se enferman, se estresan, empiezan a hacer resistencias a los antibióticos. Sabemos que detrás de todo eso hay negocios. Detrás de la producción de antibióticos para los animales tenemos a Biogénesis Bagoa, Sigma, que ya en China fue tan grande la resistencia a los antibióticos que ya se probó que por más que sigan produciendo diferentes antibióticos, no se pueden parar ciertas enfermedades y ciertas transposiciones de los animales a los seres humanos. A mí, en lo personal, como antropóloga, me interesan las respuestas sociales que podemos dar a estos problemas que el sistema nos está trayendo hoy día. Y la pregunta básicamente es, nosotros, el pueblo, ¿queremos o no queremos que los alimentos se produzcan de esta manera? ¿A quién le está sirviendo que los alimentos se produzcan de esta manera? En un sistema donde todo se mercantiliza e industrializa, era bastante lógico que esto llegara a la producción de alimentos también. ¿De qué manera nos queremos relacionar con el ambiente, con el territorio? Son dos preguntas que nos tenemos que hacer. Y yo creo que la respuesta acá está en la resistencia y la lucha. Y esto se puede llevar adelante a través
de como ya tenemos ejemplos, por ejemplo en Malvinas Argentinas, que se paró la instalación de la planta de Monsanto, la lucha que lleva hace años Chubut, porque no se, para que hoy en día siguen luchando por la ley para que no se puedan extraer las megas mineras en Chubut. Y justamente esto nos habla de que la resistencia y la lucha tiene que salir de un diálogo de saberes, de una conexión, de una comunicación entre todos los sectores que conforman la sociedad. No solo con la ciencia vamos a poder afrontar los problemas que vienen por delante. Necesitamos los saberes de las comunidades, de la comunidad médica, de los movimientos sociales, de los movimientos asamblearios. No tenemos que quedarnos esperando que el Estado venga a solucionarnos o a decirnos de qué modo queremos relacionarnos con el medio ambiente, con las demás especies. Tenemos que empezar a poder entrelazar las diferentes luchas por el medio ambiente, contra el patriarcado, contra el colonialismo, porque no olvidemos que, preguntémonos por qué nos ofrecen instalar las megafactorías, las megafactorías acá en la Argentina. La Argentina pertenece a lo que denominamos el sur global. El sur global está marcado por ser excolonias, y en las colonias lo que se hizo siempre, particularmente acá en América Latina, fue expoliar los territorios, y estamos volviendo a un proceso de expoliación de los territorios. Por eso, por último, y que me parece lo más interesante, es empezar a pensar estrategias de articulación de luchas, de diálogo de saberes, donde la comunidad que habita el territorio, ante todo, es quien más sabe cómo cuidar y producir alimentos y sostener el medio ambiente de una manera sustentable, y que todos los demás, la comunidad científica, la comunidad médica, periodistas, abogados, nos tenemos que poner al servicio de las luchas, porque también nosotros somos parte de los damnificados de todo este sistema. Sabemos que el agua en las actividades menos activistas ya se pone expropiación. Y por último, comentar el dato: el agua ya está cotizando en bolsa, en la bolsa de Estados Unidos como commodity, por lo cual ya también tenemos que anticiparnos a que el agua va a tener un valor económico que vamos a tener que pagar para tener agua potable. Es un derecho por el que tenemos que ya anticiparnos, organizarnos de manera asamblearia, de manera simétrica, donde podamos combinar todo lo que podamos aportar para poder llevar adelante esta lucha, que creo que es posible, que hay experiencias que nos dicen que sí se puede, como lo vimos en Malvinas Argentinas, en Chubut, como lo estamos viendo en Mendoza. Así que bueno, les quiero dejar con esta propuesta y esta mirada acerca de las megafactorías. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres por las distintas miradas y por haber abierto el debate acá en este momento de lucha con los compañeros. Qué bueno sería que pudiera salir del Hospital Garrahan de todos los trabajadores un no, ¿no es cierto?, a las megafactorías, y que se le entregara al ministro de Salud o al presidente o a quien corresponda, y que diga todo lo que estuvimos escuchando acá y por qué nos oponemos. Bueno, unos minutos de preguntas, si tienen alguna inquietud para hacerle a los compañeros. Queda abierto el debate. Claramente a nosotros de la Junta Interna siempre nos trataron de locos,
¿sí? Porque aquellos locos que unificamos cosas, o que tenemos esa mirada más allá, o lo que decimos que el capitalismo viene por todo y se va a llevar todo, porque así es como actúa el capitalismo, no estábamos tan locos. Ante lo que los compañeros han estudiado y se han preparado y lo que vinieron a expresar en el hospital, no estábamos tan locos cuando nosotros decimos que este capital se va a llevar todo. Vamos a tener que pagar el agua que vamos a tener que consumir. Vamos a tener pacientes cada vez con cáncer, más niños con cáncer que viven en los lugares de la Lumbrera, en Tucumán, en donde también se fumigan los yerbatales, las tomateras en San Luis, y así un montón de lugares que nosotros atendemos a esos niños, pero estamos locos porque decimos que el capitalismo avanza, que el capitalismo se lleva las vidas humanas, y no era así, era una realidad. Entonces, felicito que hayan venido. Creo que es muy importante unificar las luchas, porque los seres humanos somos esto, somos una unidad de salud, necesitamos tener todos nuestros recursos al alcance. No puede ser que en el siglo XXI haya gente que no tiene posibilidades de tener una vivienda, que no tenga posibilidades de acceso a la salud, que tengamos que comer mierda para poder vivir, que estemos fumigados continuamente y que no tengamos agua, algo vital que necesitamos para vivir todos los días. A mí me parece muy importante que hay que empezar a unificar, que es un criterio muy inteligente, y que bueno, que no estábamos tan locos desde la Junta Interna cuando decimos que hay que unificar y que el capitalismo viene por todo. Ya lo vemos con nuestros salarios de miseria, que quieren destruir la salud pública, uno de los hospitales que quedan y que están sobreviviendo digamos, a tener algo de recursos, de tener recursos humanos, de tener material. Obviamente con ese 9% que han votado para toda la salud argentina, nos van a derrumbar. Pero bueno, hay que salir a luchar, es muy importante unificar y bueno, y luchar por todo lo que necesitamos todos los días para vivir dignamente, que es el agua, alimentos que no estén fumigados, que los pueblos originarios no sean sacados de su tierra, ¿sí? Porque la familia Macri en el norte ha devastado la gran cantidad de bosques para hacer este gran negocio que están llevando adelante. Así que creo que es muy importante la unificación, y que la Junta Interna siempre ha llevado adelante los proyectos de Mechi para poder cuidar la salud ambiental y poder transmitir el saber de ustedes. Gracias. Es cierto que estamos locos, un poco locos estamos. ¿Algún otro compañero? ¿Alguna pregunta? No, si se sale de todo esto con solo una mirada antropocéntrica, por ejemplo, el ser humano para el ser humano, para alimentar el ser humano por el agua para el ser humano, o como una visión más de la naturaleza, como parte de la naturaleza que podemos llegar a ser o a concepcionarnos así, y justamente también con el conflicto de que hay, por ejemplo, organizaciones, colectivos que solo ven de esa mirada, o como un sujeto de lucha particular. O sea, por ejemplo, los pueblos originarios luchando por un lado, pero somos todos trabajadores. Y por ahí hay otras cosas que nos van atravesando, que el colonialismo y a los pueblos originarios nos pegan distintas las cosas. No es lo mismo, bueno, sin hacer esas distinciones, ¿no? Pero digo, se puede salir sin identificar todos los sectores en lucha como dignos, como luchando, poniendo el cuerpo así, ¿cómo se hace, no? Y salir de esa mirada antropocéntrica, ¿cómo se hace? No sé si se entendió la pregunta. Yo no sé cómo salimos de esta. Es que no lo sé cómo salimos de esta. Y además la sensación que tengo frente a aquellos y aquellas que tiran grandes mapas es que no les creo, porque me parece que vamos a necesitar una diversidad de estrategias, de objetivos muy claros. Por supuesto que yo adscribo más a algunas cosas que a otras. Yo también convivo con mis contradicciones. Yo por un lado soy trabajador del Estado, mis hijas van a escuela pública y me atiendo en hospitales públicos, y mientras tanto reputeo el tipo de Estado que tenemos, que
que es cómplice activo de esto que está pasando y que, por ejemplo, en el caso de salud, tiene como principal actor al mismo tipo que motoriza tanto el trigo transgénico como las megafactorías de cerdos, como decía la compañera, con Biogénesis Vagó. Digo, la figura de Sigma es un ejemplo clarísimo de una persona que ha chupado del Estado, que chupa del Estado y que hoy por hoy tiene 10 veces más poder que Ginés. No, y sin embargo convivo con esa contradicción, porque tampoco me animaría a decir que caiga el Estado. No sé cómo. Agarré el micrófono para decir no sé, que sospecho que lo que necesitamos es sí una apertura frente a diálogos y convergencia de diferentes organizaciones, movimientos y personas, asumiendo la pluralidad y el riesgo del caso. Lo único que tengo como certeza es que los signos del desgaste son tan serios, la crisis es tan seria que no se trata de un mañana posible. Pero sí. Bueno, me parece muy bueno, los felicito, la verdad que es un tema para darle lata mucho, hay que tomarlo, me parece el tema más importante. Estos 4 temas, ¿no? La megafactoría, el tema de la soja, el modelo sojero, el fracking, me parece algo muy importante. Y bueno, yo soy rosarino, tengo alguna conexión con la gente que está peleando en relación a los incendios. Leo sobre lo que pasó en Mendoza con el tema de la ley que defendieron, y estuve leyendo sobre lo que pasó en Chubut, lo que está pasando en Chubut, y hay una característica que es igualitaria, que se da que todo el bloque político hay una losa, no existe grieta. En estos temas no existe grieta para la burguesía argentina y para los partidos que apoyan el capitalismo, y me parece que esa es la discusión de fondo, porque en Chubut todo el arco político, todos los sindicalistas, todos están con este modelo. Entonces ahí es donde nos tenemos que preguntar políticamente a qué clase pertenecen esos partidos, qué defienden y cómo también tenemos que romper con ellos, por lo menos la gente que los sigue apoyando en estos temas, ir a fondo, hacer unidad de acción en contra de estos temas, me parece fundamental. Porque estos temas, ahí no hay grieta para nada, digamos. Sí, un poco retomando lo que dice el compañero, la compañera también, es cierto que no hay grietas, peronismo, radicalismo, PRO, etcétera, y si uno mira por qué no hay grietas, tiene que ver con la huelga de acá de Garrahan, porque ¿qué están buscando con la factoría de cerdo? ¿Qué están buscando con la megaminería? ¿Qué están buscando con la soja? Son los dólares para hacer grandes ganancias y fundamentalmente los dólares para el pago de la deuda externa. Por eso hay un punto en común con la huelga de acá de Garrahan, que es que la misma necesidad de dólar que impulsa al gobierno a querer ir contra el pueblo de Chubut, que ya votó que no quiere megaminería, a instalar la minería en la meseta chubutense, es la misma que lleva al recorte en salud y al 9% que dijo la compañera. Y por eso esta huelga es tan importante. Yendo al punto sobre el antropocentrismo, yo lo veo así. Los seres humanos hacemos la historia, pero la hacemos sobre la base de condiciones que heredamos. Y en este caso, ¿cuál es la condición que heredamos? Que la organización de la producción está orientada en función de las necesidades de la ganancia empresarial. Entonces no tenemos una posibilidad de decidir. No tenemos una posibilidad de decidir cómo se producen alimentos, no tenemos una posibilidad de decidir qué pasa con el agua, ni qué pasa con la megaminería, etcétera. Los que toman las decisiones hoy no somos el conjunto del pueblo, ni los trabajadores, ni las trabajadoras, ni los pueblos originarios, etcétera. Si no quebramos ese régimen que orienta la producción en función de la ganancia del capital, no tenemos posibilidad de encontrar una forma armónica de funcionar con el resto de la naturaleza, porque la naturaleza se la llevan puesta. Y no digo no la llevamos puesta, porque aunque digamos
formamos parte del género humano, pero es una relación alienada empujada por las necesidades del capital. Y entonces nuestra tarea es denunciar eso y buscar una alternativa, que es la única forma de realmente transformar las cosas. Cuando podamos tener un control colectivo sobre y una capacidad de decisión entre todos y todas sobre los medios de producción, sobre la tierra, sobre los bienes comunes, cuando los bienes comunes sean realmente bienes comunes y no sean bienes privados, ahí esa va a ser la base para poder realmente, digamos, pensar en una forma de producción armónica que restablezca la unidad originaria entre el hombre y la naturaleza. Es un poco abstracto, si uno lo lleva a lo concreto, comparto con Guille. ¿Cómo se hace eso? Bueno, la historia lo dirá, la vida lo dirá, pasará mucho tiempo, será cuestión de experimentar, pero hoy por hoy creo que tenemos que enfrentar este sistema. Y creo que la cosa pasa por ahí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Norma. Y una más y vamos dando por terminado. No, yo, bueno, antes que nada, felicitarlos, agradecerles mucho que estén hoy con nosotros. La verdad es que todo tiene que ver con todo. No, lo que nos está pasando, me parece, es que este es el 6º paro y nos está pasando lo que le pasa a la gente cuando empieza a hablar y cuando sale de esa enajenación que ustedes nos estaban comentando, y que resulta que estamos hoy acá en este momento de la historia, cada uno como sujeto, pensando qué pasó, ¿no? Hoy una de las chicas jóvenes, digo yo, ella dice que no es joven, pero para mí últimamente veo mucha gente joven porque yo estoy más grande, me decía: Norma, ¿por qué, tomando el tema del salario, por qué no hablamos de la equidad? ¿Por qué yo trabajo tantas horas y me voy de acá y siempre me voy a otro trabajo? Una médica que trabaja en la guardia de este hospital, porque no me alcanza el sueldo, así que yo estoy acostumbrada a que de acá me voy a otro trabajo. Y me estoy preguntando por qué nuestros jefes, los directivos, ganan tanto más que nosotros. No digo que el trabajo de ellos no sea importante, pero digo que ganan 5 veces más lo que yo gano, y que por qué yo tengo que irme de acá siempre a otro trabajo. Me parece que lo que nos está pasando como sociedad del Hospital Garrahan es lo que le pasa a la gente cuando se empieza a comunicar, cuando en estos espacios, haciendo un paro activo acá en el hall de Combate de los Pozos, nos encontramos como sujetos, comunicándonos con un otro al que le pasan cosas, y que esa comunicación hace que demos un enorme paso de unidad. Creo que es eso. Muchas veces no es que pensemos que los demás están locos. El problema es que estamos tan enajenados todos con estos celulares, en medio de un sistema así que nos impone un montón de reglas, ¿no? Que recibimos como una caja, un modelo que hay que seguir, y nos dicen que hay que producir y que hay que generar ganancias y que eso va a sacar el país adelante, y nos dicen que la salida es la mega producción de cerdos. Y quizás, bueno, yo digo, agradezcamos que estamos hoy acá y que muchos podemos escuchar esto que va a pasar con nuestra tierra si dejamos que esto siga adelante, sin preguntarnos quizás por qué ayer no me di cuenta que esto estaba pasando, porque es lo que nos puede hacer que cambiemos algo, que nos empecemos a comunicar, que nos empecemos a unir, que nos empecemos a dar cuenta que estamos en un hospital que es emblemático, pero resulta que pasan todas estas cosas, lo mismo que cuenta cuando nos enriquece Ivonne diciendo: no, cómo nos enfermamos en el hospital, cómo conecta ella, yo la escucho y conecta el baño y la rata que hay en el baño con el muchacho que está en el mantenimiento y que tiene que trabajar todo el día encorvado. Entonces creo yo, por lo pronto, lo que saco como quedarme con lo bueno de toda esta lucha que venimos dando es todo lo que podemos llegar a conseguir
y construir si nos seguimos uniendo y si nos seguimos encontrando hacia adelante, ¿no? Y hoy poder, estar comunicándonos, que hace mucho que no podíamos hablar entre nosotros sin pelear, hablar, comunicarnos, generar cómo seguimos. Hoy nos estamos preguntando todos, ¿cómo seguimos? Hoy nos dimos cuenta que estamos en un lío porque nos sacaron 60% del sueldo, que estamos en un lío porque nos están liquidando el planeta, que estamos en un lío porque estamos en un hospital insalubre donde nos estamos enfermando. Bueno, ¿cómo salimos? Y eso va a ser en la mayor unidad que podamos construir, dándonos cuenta de lo que nos pasa. Me parece que eso es un espacio de lucha que se ha generado acá en estos seis jornadas fuertes que tuvimos. Miren todos los que somos hoy acá de todos los sectores, 5 de enero. Es increíble lo que está pasando en el hospital y esto hace presión arriba seguramente. Así que eso, felicitarlos, agradecerles que hayan estado hoy y que estén trabajando sobre todo para que nosotros nos demos cuenta que hay algo muy importante que está en peligro, que es nuestra tierra, ¿no? Nuestra agua, nuestros recursos. Así que bueno, sí, es la manera como nos vamos a ir unificando, comprendiendo primero. Eso. Gracias. Gracias a las compañeras por estar acá y gracias a todos los que estuvieron. ¿Quieres hacer una pregunta más? Acá quedó una colgada. Una pregunta. Sí. Bueno, sí, agradecer a los compañeros y a la compañera, muy interesante la charla, y también felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras del hospital que seguimos la lucha a pesar de que estamos en el 5 de enero. Bueno, yo lo que les quería hacer una pregunta, volviendo al tema de la charla, que es si dentro de las políticas y las medidas para preservar el medio ambiente, también no estaría planteado la cuestión que tiene que ver con reducir el consumo de carne, que es una cuestión que está aumentando de manera exponencial en todo el mundo, y que si bien estas megafactorías porcinas son la expresión más brutal de este sistema de producción para la alimentación de las personas, si el sistema de producción de carne también no atenta contra el medio ambiente, porque me parece que no alcanza, que está muy bien luchar contra estas granjas porcinas, pero si la lucha no va más allá en reducir este tipo de producción, porque ya está comprobado que también es el principal motivo de deforestación, de contaminación de las aguas, de agotamiento de las aguas y de, bueno, todo lo que plantearon, ¿no? En relación al caldo de cultivo de virus y bacterias resistentes, y bueno, no quiero repetir, pero en ese sentido va la pregunta. Bueno, hablo primero. A ver, tres cuestiones. La primera, yo a partir del 2020, de meterme con esto, tuve oportunidad de conocer a muchas personas que forman parte del movimiento vegano. Yo no soy ni vegano ni vegetariano, y me generaron mucho respeto los análisis, y efectivamente muchas de las cuestiones que se plantean como inevitables es que esta tasa de consumo de carne global no se puede sostener. Dicho eso, de acuerdo, quiero decir dos cosas más, digamos. Primero, que el proyecto de la megafactoría de cerdo tiene algo emblemático que obliga a hacer algún tipo de matiz. Es carne exportada para China, para sostener los propios procesos de inmigración interno que tiene China, que es que en 1950 el 75% de la población china era rural, en el 2012 mitad y mitad, y en 20 años más el 75% va a ser urbano. ¿Por qué digo esto? Porque habrá que discutir las formas de producción argentina para alimentar a la población argentina. Eso no está puesto en discusión acá. No digo que no haya que ponerse en discusión, pero digo, hay una
falta de planificación en torno a la soberanía alimentaria en Argentina absoluta. Nuestros gobernantes no piensan ni un momento qué necesita comer el pueblo argentino, tanto con esta pregunta como con otras posibles. Ni hablar con el tema de estar comiendo alimentos envenenados, etcétera, etcétera. Lo último, y acá me quiero plantear mi posición respecto a la parte más profunda, entiendo que vos planteás, yo veo la misma derrota en una mega factoría de cerdos que una plantación de soja. Yo no veo otra. El cerdo, entiendo, tiene determinadas características, tiene determinadas conexiones nerviosas, etcétera, tanta no. Pero en términos de lo que significa, por ejemplo, la relación humanidad-naturaleza, me parece la misma tragedia. Pero me hago cargo simplemente de lo que ustedes dicen. Bueno, sí, como recién decía Guillermo, en realidad tiene que ver con una cuestión de soberanía alimentaria, de que podamos pensar cuál es la mejor alimentación para la gente que vive en este territorio, en este lugar del mundo, porque la humanidad no es homogénea y no necesariamente necesitamos todo lo mismo. Además hay que saber que el consumo de comida es cultural. No es lo mismo lo que consumimos acá que lo que consume, por ejemplo, un pueblo originario. Tiene una alimentación totalmente distinta. Sí, por supuesto que estos niveles de consumo de carne son insostenibles. Y en eso hay que replantearse y rever. Yo personalmente veo que ahí tenemos mucho para aprender de las comunidades que están en territorio, cómo producir sin dañar el medio ambiente y consumir en la cantidad quizás necesaria de carne. Por supuesto, yo sí soy vegana, soy militante vegana. Pero entiendo a la gente que come carne, pero lo más importante es ¿para qué necesitamos producir semejante cantidad de carne? Como dice Guillermo, es para abastecer el consumo de la creciente urbanización que se está produciendo en la población china. Por eso me parece que esto tiene que ver más con un planteo de ¿cómo queremos alimentarnos? ¿De qué manera queremos alimentarnos? Y eso me parece que es un punto muy importante para saber en realidad cuánta producción tendríamos que tener realmente de carne, si pensamos en las necesidades del pueblo. Nada más eso en cuanto al consumo de producción de carne. Bueno, yo una reflexión sobre esto. Creo que el debate sobre la producción de carne tenemos que darlo arrancando por reivindicar el derecho de la población a alimentarse. Porque el problema de la tasa que decía Guillermo y que decía acá la compañera es el problema de todas las tasas y todas las estadísticas. Hay uno que dijo que la estadística es una ciencia por la cual si yo comí pollo y vos no comiste pollo, entonces los dos comimos pollo. 0,5 pollo por persona. Entonces acá pasa parecido, digamos. Tenemos una enorme cantidad de población que no accede a una alimentación como corresponde, y después concentrado, digamos, un sobreconsumo que desequilibra el ambiente y nada. Luego, mi mayor respeto por el movimiento vegano, que creo que pusieron en discusión problemas que son muy profundos y demás. Quería terminar, a lo mejor, digamos, toda de mi parte, convocándonos, porque con diferentes agrupaciones, yo pertenezco a una agrupación Tribuna Ambiental, bueno, impulsada también por el Partido Obrero, y con diferentes compañeros, compañeras, colectivos, agrupaciones ambientales, partidos políticos del Frente de Izquierda y otros, fuimos articulando una coordinación nacional que le pusieron un nombre, o le pusimos, que se llama Basta de Falsas Soluciones, que es la que impulsó 2 acampes ya en Plaza de Mayo contra la megafactoría de cerdos,
la solidaridad con la lucha de Chubut contra la megaminería, las causas, digamos, por la prohibición de los desmontes, que es un proyecto que también presentó la diputada Romina del Pla, impulsó además, bueno, la ley de humedales, la sanción de la ley de humedales, que hubo 8 proyectos y no se llegó a un dictamen de consenso y después no se trató finalmente en el Congreso Nacional. Y bueno, y en esta coordinación que hay agrupaciones ambientales, Alianza por el Clima, Rebelión o Extinción, bueno, otros más chicos, más grandes, más grupos locales de todo el interior del país y también de acá de la ciudad de Buenos Aires, la Junta Interna de Garrahan y por supuesto todos los trabajadores del hospital son más que bienvenidos para venir a plantear sus ideas, sus propuestas y bueno, poder coordinar en conjunto la lucha por todas estas causas que charlando descubrimos que bueno, que tenemos en común. Nada más. Le voy a dar la palabra a Ivonne, que es médica del hospital, para el cierre, y les agradezco en lo personal todo el conocimiento y todo lo que se ha hablado acá. Bueno, muchas gracias. Nada, cortito, muchísimas gracias, la verdad que muy buen tema, gracias Meche por haberlo traído y es interesante un par de cosas. Me acordaba de que yo hice algún trabajo con animales de laboratorio y nos contaban que Descartes decía que un perro que se queja es lo mismo que una maquinaria que no tiene aceite, y eso me hizo dejar de tener alguna simpatía que tenía por Descartes. Pero respecto del impacto que tiene una plantación de soja, coincido en que es tremendo. De todas maneras, pensar a los cerdos y a cientos y a millones de cerdos que fueron prendidos fuego, si vieron las imágenes, son impactantes. A mí me tiendo a pensar lo peor, tiendo a pensar también que es un problema entre oprimidos y opresores, que sería bueno que pensáramos, en lugar de desde chiquititos, cuando aprendemos que 2 más 2 es 4, aprendemos que la vaca es buena porque nos da la leche y el cuero, y eso es una penetración cultural. Eso es superestructura, eso lo tenemos metido en la cabeza y deberíamos tratar de pensar la vida de otra manera y pensar como si somos, por ejemplo, cerdos, no tenemos forma de escapar, no hay forma de que esa opresión se nos libere de alguna manera, es más o es menos, somos 100.000 o somos millones prendidos fuego, pero no hay salida, no hay forma de que nos vayamos a algún lugar para ser destinados al beneficio humano, digamos. Y en eso los animales se parecen a los pacientes pediátricos, tienen mucha vulnerabilidad y estamos dedicados a atenderlos. Sería bueno que ampliáramos también nuestra visión a tener consideración con los animales, a sentirnos animales, a percibirnos animales, a no ser tan especistas. Probablemente tampoco sé cuál es la solución, pero tal vez ese es el camino. Y respecto de la opresión y de la explotación de los trabajadores, una de las respuestas que creemos que estamos todos de acuerdo y con donde está la salida es en la organización, la lucha y la unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode.